Teorema del valor medio. CF es una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el interior del intervalo. Entonces existe un C en el interior del intervalo tal que f' de C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. Gráficamente lo que nos dice este teorema es que si tenemos pues una recta secante, ¿verdad?, que corta mi función en los puntos o en los palos ordenados A, f de A y B, f de B, va a existir un valor C entre A y B, tal que la recta tangente que toca a mi función en este punto es paralelo a esta recta secante. Bien, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dan la función f de x igual a 5 menos 4x y queremos probar que f satisface las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo 1,4 y queremos hallar el valor c en el interior del intervalo 1,4 tal que f' de c pues va a ser igual a f de 4 menos f de 1 entre 3. Entonces lo primero es notar que esta función, que es la función 5 menos 4 entre x, es continua en el intervalo. En efecto es cierto porque esta función va a ser continua para cualquier x diferente de 0. Ahora vamos a ver cómo es la derivada. Si calculamos la derivada de la función, pues la derivada de esta función sería 4 entre x al cuadrado. Entonces vemos que esta función, la derivada está bien definida siempre que x no sea 0. Entonces también podemos afirmar que f es derivable en el interior de este intervalo de 1,4. Así que se cumplen las dos hipótesis del teorema del valor medio. Así que sabemos que va a existir el C entre 1 y 4 tal que cumple esta igualdad. Así que lo que vamos a hacer ahora es calcularlo, ¿no? Entonces hacemos f' de C, pues debe ser igual a f evaluado en 4 menos f evaluado en 1 entre 4 menos 1. De aquí tenemos que 4 entre c cuadrado pues debe ser igual a la función evaluada en 4, que sería 4 menos 1, perdón, 5 menos 1, que es 4, menos 5 menos 4 entre 1, que sería 5 menos 4, que es 1, entre pues mi función evaluada en 4 y mi función entre el extremo 4 y el extremo 1, ¿no? Entonces de aquí pues vamos a tener que 4 entre c cuadrado va a ser igual a 1 y pues de acá lo que tenemos es que c cuadrado va a ser igual a 4, lo cual implicaría que c va a ser igual a, resolviendo esta ecuación, más o menos 2. De estos dos valores, el único que está en el interior del intervalo es 2. Entonces, el valor c igual a 2 satisface el teorema del valor medio para este caso. Ahora, para el segundo problema, queremos usar el teorema del valor medio para mostrar que el valor absoluto de seno de A menos seno de B es menor o igual, perdón, aquí me faltó, a menos B para todo A y B en R. Entonces, nosotros sabemos que por el teorema
del valor medio, bueno, además que la función seno es una función continua y su derivada que es coseno también es continua, sabemos por el teorema del valor medio que seno de A menos seno de B entre A menos B pues debe ser igual a f' evaluado en C para algún C entre A y B. Ahora, f' de C es la función coseno evaluado en C. Y nosotros sabemos que la función coseno está acotado por 1. Así que nosotros podemos afirmar que el valor absoluto de seno de A menos seno de B entre el valor absoluto de A menos B pues tiene que ser menor o igual a 1, lo cual implicaría que el valor absoluto de seno de A menos seno de B va a ser menor o igual a el valor absoluto de, 1 por el valor absoluto de A menos B. Lo cual, pues es justamente lo que queríamos mostrar.